Hola a todos, yo soy Roberto, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de fotografía en el que siempre estamos hablando de lo que nos gusta, de las fotos, fotos, fotos. Vamos a hablar en este vídeo de un gran fotógrafo, para mí uno de los mejores fotógrafos de los últimos tiempos, Steve McCurry, un estadounidense que seguramente muchos lo asociaréis a su fantástica e icónica imagen de la niña afgana que protagonizó portadas del National Geographic y que sin duda pues no solo la gran revista National Geographic, sino a él le ha dado una fama impresionante. Y la verdad es que tener un fotógrafo que consiga transmitir esa sensación increíble que produce la mirada de esa niña afgana a una publicación como National Geographic, que está repleta de grandes fotógrafos, y convertirla en una de las más aclamadas de la historia, ya nos pone sobre la pista sobre el gran fotógrafo y la calidad que tiene Steve McCurry. Sin embargo, no quiero hablaros ni de los retratos de él, ni de los viajes, ni de nada. Quiero mezclar a Steve McCurry con la teoría del movimiento, el dinamismo dentro de la fotografía, lo que yo llamo el flow dentro de una fotografía. Para ello he traído algunas de las fotos que más me gustan de Steve McCurry y que quiero comentar con vosotros porque yo creo que estas cosas se ven mucho mejor sobre ejemplos y sobre todo visuales de las fotografías, en este caso de este gran fotógrafo. Vamos a ver la primera fotografía que tendréis en pantalla y que básicamente simula como una especie de acrobacia de estos, de estos monjes, que nos transmite una velocidad, una agilidad impresionante. Esto es una fotografía al final estática en 2 dimensiones, con un movimiento, un momento congelado, pero que mirando la fotografía te transmite realmente un movimiento que se escapa a lo que es el papel o la pantalla. La segunda imagen, es una imagen de movimiento que me ha gustado mucho porque es un movimiento hacia el fotógrafo, no es un movimiento hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que la fotografía está como, sugiriéndonos que ese niño, esa persona que está corriendo hacia la cámara, está tapando el sol, tiene ese aura alrededor suyo, pero nos está transmitiendo esa velocidad, ¿no? Esa encaminarse hacia la cámara de fotos, y la verdad es que me encanta. La tercera fotografía personalmente es impresionante y no solo por la composición, sino por esa velocidad del niño, ¿no? Ese niño que está intentando escapar, ¿no? Está intentando irse del lugar, porque es un sitio no muy adecuado tal vez, y que de nuevo transmite ese dinamismo dentro de una imagen al final estática, como decimos. La siguiente fotografía del desierto, aquí tenemos la lucha, ¿no? de estos beduinos con el camello, luchando contra esos vientos, esta tormenta de arena que está intentando impedir que sigan adelante. Ese movimiento dentro de la imagen, de la escena, realmente estremece, y por eso Steve McCurry sin duda es uno de los mejores fotógrafos, porque consigue con estos movimientos transmitir, ¿no? Realmente ese movimiento. La siguiente fotografía, la verdad es que es impresionante, no solo por lo colorido, ni por el momento que lo es, sino por cómo te transmite ese movimiento tal vez más de bamboleo, ¿no? De esa persona que lo están transportando entre varios, y cómo McCurry ha conseguido transmitirlo en esa foto, que además se apoya, por supuesto, en lo que es el color, ¿no? Muchas veces los grandes fotógrafos se dice que trabajan en blanco y negro, estamos viendo como McCurry, no, McCurry sus fotografías son en color y transmiten esa viveza, ¿no? De lo que está viendo por sus propios ojos, y ello nos lo transmite en esta fotografía de pescadores, impresionante por sobre todo la composición, la simetría y también ese movimiento de las olas que nos transmite. Como estáis viendo, todas estas fotografías lo que tienen en común es ese flow, ¿no? Ese fluir de la imagen, ese lenguaje compositivo que, fuera de conseguir imágenes estáticas, nos transmite movimiento. Esto es lo más importante que quería transmitir, no solo con el vídeo, sino también un poco con la experiencia que nos da los grandes maestros de la fotografía, de los que tenemos que aprender, ver muchas fotos y sobre todo aprender esas técnicas que, si bien los mortales no somos capaces de conseguir, pero sí que nos pueden ayudar para mejorar nuestras propias fotos y animaros a, fuera de locuras técnicas, ¿no? De ponerse a ver cómo funciona nuestra cámara, intentar conseguir una cámara mejor, mirar a ver cómo podemos conseguir esos efectos de movimiento en nuestras fotografías diarias que nos aporten un plus a lo que es simplemente una fotografía estática, que tal vez sea más complicado. Al final
es práctica, práctica y práctica. Pero bueno, con esta técnica propia del flow que os he comentado y este ejemplo claro que es Dick McCurry, pues espero transmitiros una pizca de esa curiosidad que me ha suscitado estas fotografías y que al final, pues bueno, practiquemos fotografía con toda la pasión que siempre hablamos en este canal de fotos. Si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dadle a me gusta, marcadlo como favoritos, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Por supuesto, estáis invitados a comentar cualquier cosa en los comentarios y a seguirme en las redes sociales como Instagram, Flickr, Twitter, Facebook, etc. Abajo, justo en el título debajo del título del vídeo, en donde siempre pongo la descripción del vídeo y también pues bueno, los contactos en donde podéis encontrarme. Yo me despido, soy Roberto y nos vemos en otro vídeo de este canal de fotografía en el que siempre intentamos hablar de fotos. Un saludo, hasta luego.